Bueno, en realidad, cuando el docente pierde autoridad, no sé si tiene que ver con el modelo educativo o tiene que ver con cuestiones sociales. Sí, me parece que hoy las condiciones de protagonismo son muy distintas, ¿no? En donde de alguna manera cuando yo era chico, voy a hablar de mí, la forma en la que uno iba al colegio, las cosas que nos mostraban, era divertido ver un mapa, era divertido ver un libro, era divertido ver al docente explayándose en el pizarrón, porque para mí era novedoso. En mi casa no había pizarrón, no había pizarra, no había fibra, no había mapas, no había libros. Entonces todas esas cosas que el colegio me proponía, lo ponían en un rol al docente, además de lo que sabía, en un rol protagónico. Hoy me parece que los niños tienen acceso a un montón de herramientas y a un montón de, de aparatos y cuestiones tecnológicas que ya no lo sorprenden en el aula y que cuando va al aula se encuentra con un sistema, llamémosle analógico, en donde deja de ser atractivo, deja de ser divertido y el niño está más acostumbrado a todo aquello con lo que se relaciona en el día a día. Entonces, me parece que tiene que ver con circunstancias y elementos que hoy el docente no tiene a disposición, que es lo que termina haciendo que se pierda cierto protagonismo. Totalmente. Te quería aportar dos cosas. Primero, entrando en lo que es este momento de la humanidad que tiene que ver con la inteligencia artificial y el acceso casi total a información, de repente resulta que ese docente que otrora de alguna manera tenía algo para darme, que era una gran cantidad de conocimiento, de repente se ve desdibujado frente a un tiempo donde en todo momento puedo acceder a la información. Entonces, pero ese es uno de los factores. Hay otro factor que a mí me parece que es un desencadenante, que es el tema del umbral de atención y cómo están afectados los chicos desde el punto de vista de la atención por la ingente cantidad de información y de estímulos que reciben permanentemente. Creo que es Jerónimo Luri, un español, que agarra y dice de que el IQ del siglo XXI va a ser la atención, es decir, qué capacidad tenemos los seres humanos de prestar atención. Yo creo de que hay algo ahí que es muy importante tener en cuenta, cómo todo el universo de dispositivos y de estímulos que tienen los chicos van acortando y van moldeando su capacidad de atención. La otra vez me pasó una cosa fantástica, Damián. Y por acostumbramiento también, ¿no? Porque Totalmente. los niños están acostumbrados todo el tiempo a consumir información de manera rápida, ya, y de repente te encontrás con un adulto que se pretende que durante Claro. una hora te explique un solo tema. Pero mira, escucha esto que me pasó. Mi sobrina Coti, un beso, feliz cumple. Mi sobrina Coti cumplió 15 años, fuimos a la fiesta. Y resulta que vemos de que los chicos, ahora las canciones duran 30 segundos y cambia. Vos imagínate la última vez que salí a bailar yo. Y eso cambió, entonces es como que cuando vos ves un short, cuando ves un reel, todo tiene que ser cortito y eso también va moldeando Acostumbrando. y va generando que nos acostumbremos cada vez a estímulos más cortos. Entonces, bueno, también ponernos un poco del lado del docente que con mucho sacrificio trata de sobrellevar un modelo educativo que no ha cambiado y los chicos están afectados desde el punto de vista de la atención, naturalmente. Creo que hay muy buenas intenciones, hubo modificaciones respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, pero bueno, falta, yo no sé si es que hay un poco de temor, esto de abrir el espacio conversacional y decir, bueno, ¿qué otras disciplinas harían falta que colaboren con la educación para abrir un juego mucho más grande en donde lo socioemocional tenga más protagonismo? Entonces, de alguna manera, intentando responder rápidamente a la pregunta, me parece que darle más espacio a los aprendizajes bueno, que parece recurrente, pero lo hablamos al principio, que tiene que ver con lo relacional, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con el quiénes estamos siendo, más allá de la lógica, es sumamente importante. Totalmente. Te aporto un dato que me parece que es crucial, que lo hemos compartido alguna vez y lo hemos visto, esto de cómo, según el Foro Económico Mundial, se va de alguna forma configurando la demanda laboral para después de 2030, donde aparece un combo de capacidades que es sumamente importante tener en cuenta
a la hora de trabajar la educación, por lo menos desde esta perspectiva hacia la empleabilidad. La educación en las escuelas es mucho más que empleabilidad y tiene que ver con una cuestión humanística y tiene que ver con cultura general. Pero en el campo de lo que es específicamente la empleabilidad, que va a sufrir una gran crisis en lo que se ve venir, digamos, este estudio que hace el Foro Económico Mundial marca claramente que el valor agregado humano va a tener que ver con el universo de los aprendizajes socioemocionales, la creatividad y una suficiencia en tecnología que nos permita a nosotros agarrar y decir, che, las personas entienden el mundo digital, entienden el mundo de los datos, pero además de eso, como dice Damián, el tema del aprendizaje socioemocional. Entonces, si queremos ir hacia lo que dicen, digamos, las grandes instituciones internacionales acerca del tema educativo, definitivamente hay que trabajar tecnología a conciencia, lo que es alfabetización tecnológica, y por otro lado, el aprendizaje socioemocional. Parece una obviedad, pero así inició nuestra propuesta educativa. Bueno, nuestro eslogan, para quienes nos conocen y para quienes no nos conocen, abajo dice potenciamos a los protagonistas del futuro. Es decir, uno quizás trata de aportar lo mejor de sí mismo a los niños, mirándolos como niños, sin ser tan conscientes de que esos niños en 5 o 10 años van a ser ellos quizás los que estén ocupando nuestro lugar, ¿no? En las organizaciones, en las instituciones, en las empresas, en la misma sociedad. Entonces, en la escuela estamos preparando justamente a los futuros adultos, y esto que parece una obviedad, no es tan obvio, porque en ciertos aspectos los sigamos mirando como niños y como si lo fueran a hacer todo el tiempo. Y hoy los niños, de alguna manera, tienen acceso a muchísima más información, interactúan de manera distinta, se han acelerado algunos procesos en la maduración de los chicos. Es decir, no quiero entrar en la comparación, pero yo tengo fiel memoria de que a los 11 años juntaba figuritas. Y hoy un niño a los 11 años claramente tiene acceso a un montón de cosas que a mi edad eran impensables. Entonces, estamos preparando a quienes van a ser protagonistas en muy poquito tiempo. Y eso requiere de responsabilidad, de conciencia y de que seamos capaces de brindarles las herramientas que suponemos le van a servir, porque quizás inclusive hasta lo que suponemos hoy, el año que viene sea obsoleto. Sí, te traigo una preocupación mía particular, que muchas veces yo veo como algo muy descompensado el nivel de responsabilidad que se le pide a los chicos en la escuela en relación al nivel de responsabilidades y de exigencias que van a tener después en el mundo adulto. Entonces, trayendo de nuevo la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los chicos se vayan preparando mucho mejor para un mundo adulto de responsabilidad, de exigencia, ya desde la escuela, ¿no? Y que por ahí resulta de que la escuela se convierte en un lugar que contempla demasiado la situación de los chicos y quizás tendríamos que ir viendo cómo una escuela puede, sin dejar de ser ese lugar que contiene, un lugar que prepara para el futuro. No sé si la tecnología tendría que tener un rol. Sí, quizás estaría buenísimo en un ideal que todas las escuelas tengan las mismas posibilidades de acceder a las herramientas tecnológicas que por lo menos, al menos en la actualidad, se necesitan y se utilizan. Que no todas lo tienen y ahí, bueno, las cuestiones sociales y económicas no colaboran y de alguna manera perjudican a los sectores más vulnerables. No sé si se trata de un rol, sí en un ideal estaría buenísimo que todos los niveles educativos tengan las mismas posibilidades de proveer de las herramientas que actualmente usamos y necesitamos a todos los niños. Totalmente. El pensamiento que tengo sobre este tema también tiene que ver con que hoy la tecnología es como si fuera una asignatura más, está dentro del conjunto de asignaturas, no está transversalizada. Y la tecnología hoy de alguna manera hilvana todos los procesos del conocimiento y debería estar naturalizada en todo, en las humanidades, en las artes, en la matemática, en la geografía, en todo debería estar la tecnología. Porque aparte la tecnología tiene una capacidad particular que me permite hilvanar no solamente procesos, sino también conocimientos. Entonces haría mucho más sencillo hacer proyectos interdisciplinarios si trabajáramos más con tecnología. Creo que eso es algo muy importante tener en cuenta.
¿Qué conversaciones incómodas no están teniendo las instituciones educativas? No estaría en condiciones de responder esa pregunta con asertividad porque no sé qué conversaciones están teniendo y no quiero suponer tampoco, y a partir de ahí no sé si son incómodas, cómodas, si las tienen. Sí creo que hacen falta abrir conversaciones. Digo, el sistema educativo debería apropiarse de la educación solo como único protagonista o evaluar la posibilidad de invitar a otros actores a que contribuyan en la educación. Y esa para mí es la conversación que está faltando, ¿no? Es decir, ¿la educación solo se le atribuye a la escuela? ¿O de qué otra manera podríamos complementar, expandir, enriquecer la educación, invitando a otros sectores, profesiones, segmentos? Totalmente. Mirá, yo no sé si le están teniendo o no la tienen a la conversación porque no estamos sentados en esa mesa siempre, pero sí me gustaría, suponete, que se discutiera la liberalización de la currícula, que de repente las instituciones tengan más libertad para trabajar cuestiones de currícula, como vos bien decís, que las instituciones y los organismos privados también puedan hacer su aporte a la educación. Bueno, no sé si llega tarde a todo, pero sí la corren de atrás y bueno, lo planteamos un poco al principio, ¿no? Hay una cuestión estructural en donde eh, tienen que responder a un sistema que en principio se pensó con un resultado esperado, y para que esos resultados se den hay que esperar tiempo y se tienen que dar un montón de condiciones, y eso de por sí hace de que los tiempos de la escuela no sean los mismos tiempos en los que va el mundo. Y ahí creo que la corremos un poco atrás todos, en lo laboral, en lo educativo, en lo personal, ¿no? Uno quizás aprende algo y pasa en la música, pasa en el ocio, pasa en cualquier dominio de la vida, y cuando más o menos cree que está a la vanguardia, ya hay otra cosa superadora que se está utilizando en otro lado y que uno no la conocía. Estructuralmente la escuela que responde a un proceso y a un método, creo que eso le juega en contra, pero no es porque la escuela quiera, es porque el sistema de alguna manera está planteado así. Totalmente. Yo soy consciente de que hace años que se viene trabajando el tema de habilidades más que de conocimiento en la escuela. Esto es algo que está instalado, no sé si hace 20, 30 años. Pero el tema del autodidactismo, el tema de la autonomía para aprender es algo que yo veo que a los jóvenes les cuesta y que me parece que sería el gran aporte para que los chicos estén ayornados permanentemente. Después, en el campo de los docentes, cuando hemos tenido que capacitar docentes, lo vemos claramente a esto, de que no todos están con esta apertura y con esta disposición a aprender permanentemente, ¿no? Me parece que eso es algo que explica también, porque tampoco podemos agarrar y pensar que son las estructuras de gobierno lo único que ralentiza la escuela, ¿no? Yo creo que hay una generación intermedia que le está costando en los docentes aprender todas las cosas nuevas que hay a disponibilidad. Me parece que cuando hablamos de miedo, hablamos de todo aquello que no conocemos, pero en realidad me parece que el planteo tiene que ver con lo que sí conocemos. Entonces, el miedo es aquello que no conocemos o a soltar eso que conocemos. Entonces, me parece que cuando hablamos de miedo en la educación, hay muchas cosas en juego, ¿no? Estamos hablando del futuro de los chicos, estamos hablando de la formación, estamos hablando del desarrollo del ser, porque la escuela es un espacio de desarrollo, de interacción, de integración, de comunidad. Hay un montón de aspectos que la escuela aporta en el desarrollo de un niño. Entonces, creo que el miedo es natural y es propio. Ahora, cuando uno se apega a una forma, a un sistema y a un modelo, por más que ese modelo no esté dando los resultados esperados, porque tiene miedo a innovar, porque tiene miedo a arriesgar algo que sea diferente a lo conocido, creo que ahí es donde hay un espacio de mejora para mirar y ver qué podemos hacer distintos. Totalmente. Este aporte que quiero hacer yo ahora lo hago con mucho respeto y entendiendo también el problema que implica
para todas las familias que dependen de un docente que trae el pan a la casa. Me parece de que también hay un tema de que el mundo y lo que propone la tecnología va a una velocidad, y no solamente la educación, sino todo el mundo del trabajo tiene que hacerse grandes preguntas acerca de cómo reorganizar las cosas, dado los cambios que se vienen, ¿no? Y hay que acá no solamente contemplar una cuestión de eficiencia, porque son personas y hay que contemplar al trabajador, al niño que está aprendiendo, a las familias, a todos, ¿no? Hay que agarrar, hay que sacarnos un poco de la cabeza el tema de la eficiencia, pero hay que contemplar también el cambio de época y ver cómo podemos resolver todos estos temas, ¿no? Creo que de alguna manera lo planteamos al principio, no sé vos qué pensás, creo que es importante evaluar porque es la forma que uno tiene de, a partir de estándares, determinar si hay evolución o no en los procesos. Ahora, ¿qué estamos evaluando o a qué le estamos dando importancia en esa evaluación? A mí en lo particular hay una cuestión que me hace un poquito de ruido hablando del sistema actual, ¿no? Cuando se evalúa a un niño en lo que sabe, ¿qué es lo que realmente estamos evaluando? ¿Su desempeño, lo que aprendió, lo que tuvo la capacidad de memorizar, el tiempo de respuesta, la coherencia de lo que presentó? Entonces, hay en muchos casos que se produce el aprendizaje y que el aprendizaje no necesariamente tiene que ver con el tema, que quizás para ese niño fue de muchísimo valor. Por ejemplo, en nuestras propuestas, a un niño se le da una consigna en la que tiene que cumplir y claramente vamos a estar con la expectativa de evaluar si ese niño lo cumplió o no lo cumplió. Ahora, que haya aprendido a pedir, que haya aprendido a ofrecerle a un compañerito algo que él da por sentado que lo tiene y que supone que el compañero no lo tiene, que haya aprendido a hacer silencio o que haya aprendido a ser empático porque puede darse cuenta de que su compañero quizás no la está pasando bien porque no está logrando el resultado, o que haya aprendido a organizarse, a liderar, a proponer una idea distinta. Eso no lo va a determinar un 7, un 8, un 9. Y bueno, no sé si estamos evaluando eso y ahí me parece que nos perdemos de un montón de cosas fantásticas. Sí, ahí acompañando lo que vos decís, creo que es de Einstein, pero viste que a Einstein le hacen decir cada barbaridad que después nadie se acuerda en las citas. Dice que educación es lo que queda cuando te olvidaste de lo que pasó en la escuela. Y esto me trae el tema de los aprendizajes significativos, ¿no? Que por ahí la escuela en su enciclopedismo, en sus 16 materias, te va metiendo información, pero muchas veces no termina de armarse esa red de conocimiento consciente que quede estabilizada, que quede internalizada en la persona y que le permite después convertirse en una persona culta. Me parece que ahí estamos fallando un poco en pedir cantidad y no pedir calidad en esa red que se tiene que ir apretando para que los nuevos conocimientos vayan cimentándose, ¿no? Entonces, para mí una educación fantástica sería una educación que está mirando permanentemente los aprendizajes significativos y no solamente la cantidad o pluralidad de conocimiento que hace en una evaluación, que a los 2 meses te lo olvidaste. ¿Qué significa hoy aprender? Yo creo que más que el desafío de aprender, el desafío que tenemos es aprender a aprender. Porque como hablábamos al principio, hoy nuestros niños todos estamos en constante cambio y lo único certero y común a todos es la incertidumbre. Entonces, no sé si hay tanta dificultad en el aprender. Creo que la dificultad aparece cuando yo creo que lo sé y eso que aprendí empieza a ser obsoleto frente a lo nuevo que nació, ¿no? Y tengo que volver a aprender a aprender. ¿Por qué? Porque quizás la manera en la que yo aprendí lo anteriormente incorporado no sea la forma en la que yo tenga que aprender esto nuevo que está viniendo, ¿no? Y por ejemplo, se puede usar como ejemplo las diferentes herramientas tecnológicas. Quizás la manera en aprender matemáticas me sirvió sumando palitos en un momento y hoy la tecnología te propone diversas formas de cómo aprender matemáticas. Entonces creo que el gran desafío está
en aprender a aprender, más que preguntarnos en qué estamos aprendiendo. Totalmente. En eso te aporto esto, que por ahí tiene que ver con comprender el aprendizaje no solamente desde lo estrictamente cognitivo, ¿no? Y agarrar y decir, che, hay dimensiones del aprendizaje que durante muchísimos años estuvieron como afuera de foco. De repente el aprendizaje que se pasa por el cuerpo, el aprendizaje que tiene seguimiento en lo emocional, el aprendizaje que tiene seguimiento en lo social y en lo comunitario, de alguna manera tratar de expandir esto de que sea solamente conocimiento y capacidad cognitiva hacia una pluralidad de formas que hacen mucho más al valor agregado que tiene que agregar una persona en la sociedad que viene, ¿no? La escuela escucha a los chicos. En mi experiencia particular, y tengo 2 hijas, que una hija está en edad escolar, yo creo que se nota un esfuerzo por parte de las escuelas por intentar escuchar a las diversas pluralidades, ¿no? Es decir, hoy veo que en las escuelas se le da espacio a la integración, se le da espacio a la inclusión. Creo que hay un intento y un esfuerzo por escuchar a los niños. No sé si todas las instituciones de alguna manera tienen la disposición, las herramientas o la formación para realmente escuchar más allá de las palabras, ¿no? Que vos lo planteabas en la respuesta anterior, ¿no? Escuchar preocupaciones, escuchar emociones, escuchar qué hay detrás de ese niño que está teniendo cierta dificultad en cómo se expresa, en cómo interactúa, en cómo se comporta, y poder escuchar la historia que hay detrás, la preocupación, el dolor que puede haber detrás, el miedo que puede haber detrás, la urgencia que puede haber detrás. Yo creo que los esfuerzos se están haciendo, pero es una responsabilidad de todos replantearnos qué es la escucha y tener una escucha mucho más generosa y aprender a tenerla, ¿no? Sí, y también, ¿te acordás de la familia esta que nos visitó hace poquito? Que de repente ellos mencionaban que charlando con los otros alumnos aparecía la posibilidad de que ellos se expresaran y aparecían cosas que son realmente durísimas. De repente el sentido de la vida, el tema de las adicciones, el tema de la violencia. Yo creo de que estamos en vías a poder escuchar plenamente a los niños y a los adolescentes, pero todavía tenemos tabúes. Es como que todavía como adultos no queremos escuchar la situación real y el estado emocional en el que están nuestros alumnos y nuestros hijos. Por ahí agarrar y ver la forma de ser mucho más contundentes y descarnados, inclusive si hace falta, de tal manera de llegar a la raíz de los problemas. Yo creo que mucha gente todavía no quiere ver el estado en el que están los jóvenes hoy. Sí, yo no sé si es que no quiere ver. Creo que hay temas que nos preocupan a todos. Es muy interesante esto que acabas de aportar. Creo que hay un montón de temas que como padres nos preocupan y creo que tanto las instituciones y nosotros como familias, al no saber resolverlos o no tener claridad, es como que mejor de eso no se hable. Claro. ¿Viste? Es como que tratemos de solucionarlo rápido, lo puntual, y no lo pongamos en la mesa preguntando, che, ¿a alguien más le está pasando esto? ¿Qué hacemos con esto que está pasando? Aún si no tenemos todas las respuestas, pero ahí es donde creo que está haciendo falta escuchar, ¿no? Y con la escucha también hablo de escuchar y abrir las conversaciones que son necesarias para poder seguir creciendo como sociedad. Totalmente, esto va a parecer una obviedad, pero escuchar es estar abierto y estar receptivo a lo que el otro tiene para decirme. Y de alguna manera yo veo el esfuerzo, pero todavía considero de que no nos animamos a escuchar el fondo de la problemática que existe en nuestra sociedad hoy, donde las instituciones, las familias están pasando por tiempos muy difíciles y hay que escuchar, hay que escuchar. Yo no sé si las escuelas deberían asumir el rol de la crianza. Me parece que la escuela y la educación tiene que ver más con la formación y con la colaboración en el desarrollo del niño, pero me parece que la crianza es una responsabilidad de los padres. Sí. Entonces, en relación a la crianza digital, imagínate que si
el niño se desenvuelve en un entorno donde todo el tiempo se le está dando tecnología, ya sea para calmarlo, callarlo, satisfacerlo o que realmente la utilice en cosas productivas, y es constante el estímulo, después pretender delegarle la responsabilidad de criar en el ámbito digital a la escuela, a los niños, me parece que es mucha. No sé si la escuela tiene esa responsabilidad. Creo que es un espacio que deberíamos ponernos de acuerdo todos. Totalmente. Esto te va a sonar medio clásico, ¿viste? Vos ya me conoces, pero hay como un rol de subsidiariedad entre el Estado y la familia, ¿no? Y la escuela está y el Estado tiene que estar para ayudar en todo eso que la familia no puede. Entonces, esto de ser subsidiario nos puede dar claves acerca de cómo trabajar el tema. Yo considero de que la familia tiene muchas veces una capacidad de entender los problemas que suscita la tecnología limitado, y ahí es donde la escuela tiene mucho para aportar. Resulta de que hace poquito hemos visto cómo en los países nórdicos, particularmente en Suecia, han retirado mucho de cuestiones digitales dentro de la escuela, ¿no? Me parece que también hay una oportunidad y que no entra en dialéctica con la educación tecnológica, sino brindarles un espacio a los chicos para que las 7, 8 horas que están ahí puedan realmente vivenciar cuestiones propias de la edad, es decir, que puedan jugar, que puedan estar haciendo todas las cosas que son propias del niño, entendiendo de que lo digital tiene que ocupar un lugar y que no tiene que ser todo en la formación de los chicos, ¿no? Me parece que hay un complemento ahí que la escuela se tiene que hacer cargo. Las instituciones escolares tienen acceso a la información, tienen acceso a las estadísticas donde las familias no tienen acceso a eso, y de alguna manera empezar a ver cómo a nivel de aprendizaje los dispositivos pueden ayudar o no a desarrollar las habilidades y conocimientos que necesita la escuela desarrollar en los chicos. Bueno, tiene que ver con una cuestión de educación, de formación, y también tiene que ver con una cuestión de hasta dónde se están involucrando las empresas y en qué momento del desarrollo de ese niño se están involucrando. Nos pasa a nosotros que, o por lo menos por experiencia propia, notamos que la mayoría de las empresas busca de alguna manera proponer planes, colaborar, ayudar respecto a formación en lo personal y en lo técnico al niño que ya salió de la escuela o al que está por salir de la escuela, cuando en realidad hay una etapa anterior a esa en donde el niño empieza a elegir lo que le gusta, empieza a tener mucho más claro qué es lo que no le gusta, y a partir de ahí va a ir tomando decisiones hasta llegar a un punto que va a tener un resultado que no necesariamente va a coincidir con el que está esperando la empresa. Entonces, me parece que así como anteriormente planteamos un espacio de mejora en que las escuelas tendrían que revisar el abrir conversaciones con el entorno empresarial, creo que el entorno empresarial de alguna manera debería involucrarse en cómo poder colaborar en el entorno educativo. Totalmente, y para que se retroalimente. Hay un tema que me parece interesante que de alguna forma lo hemos padecido y nos hemos ido ubicando y aprendiendo un poco, y es que las generaciones nuevas, millennial para adelante, tienen concepciones de la vida diferentes a las otras generaciones. Nosotros que somos X, Damián, o millennial, y que estamos ahí pegando, tenemos una concepción del trabajo, tenemos una concepción de la familia, del orden, diferente que estas generaciones, ¿no? Y por ahí llegan y empiezan a ocupar espacios en el mundo laboral una generación nueva que tiene una disposición diferente al tema de la autoridad, tiene una disposición diferente al tema del orden, tiene una disposición diferente al tema de los horarios, de la libertad, del compromiso. Entonces, bueno, ahí aparecen dos universos que se empiezan a entrecruzar, ¿no? Una nueva generación que llega al mundo del trabajo y empresas que tienen que comprender estas generaciones nuevas. Por eso las organizaciones globales están hablando del tema de la gobernanza, ¿no? Y cómo se puede ir trabajando desde las organizaciones y de las empresas para ir generando espacios o formas de gobierno en las empresas que no sean tan hostiles para estas generaciones. Porque pareciera que todo fuera malo, pero estos chicos vienen con un sentido de disfrute de la vida que a mí me parece que es superior al que tenemos nosotros cuando empezamos a trabajar, ¿no? Por ahí se toman más libertades, se toman tiempo. Bueno, son tiempos que cambian y creo que la adaptación tiene que venir de los dos lados, ¿no?
Bueno, en realidad nosotros y creo que a muchas organizaciones hoy les está pasando que la formación es importante, los logros obtenidos son importantes, sobre todo los académicos, pero también hay una realidad. Cuando vos te encontrás con un joven que producto de la pasión, que producto de lo que le gusta, se ha metido en un tema específico, lo ha vivido, lo ha masticado, duerme con ese tema, no sé, voy a poner la programación como ejemplo. Se despierta programando, se acuesta programando y es su pasión y es su vida. Y probablemente ese chico, no sé si tenga una formación universitaria, pero existe la posibilidad de que sepa igual o inclusive más que uno que sí la tiene. Entonces, yo creo que los títulos de alguna manera dicen una base adquirida, pero a la hora de los resultados yo elijo la experiencia probada, ¿no? Es decir, si el pibe sabe solucionar las cuestiones, digamos, que nos desafían, para mí vale más el que sabe hacerlo que el que estudió cómo. O sea que me trae el recuerdo de un compañero que tenía en una de las empresas de programación donde trabajé cuando era más pibe, que decía él que había entrado a trabajar diciendo esto: soy inteligente y tengo Google y aprendo rápido. Entonces, de alguna forma, Claro, viste, es como que es distinto. Y a mí me pasa que cada vez desconfío más del currículum, ¿no? claro. Y es como que es más necesario entrar en conversación con la persona y hasta inclusive ver de qué manera está hecha, ¿no? Y no solamente quedarnos con el título. Creo que el título todavía tiene gran importancia desde el punto de vista de todas esas carreras que requieren de un título para ser ejercidas, y también en otras carreras donde quizás no hace falta, te hablan de que la persona puede sostener procesos largos. Y eso me parece que más allá del título en sí, demuestra que la persona está acostumbrada a, de alguna forma, desplazar las gratificaciones para obtener cosas que son más difíciles, ¿no? Y habla un poco de la voluntad y de la característica de la persona. Yo no sé si hay habilidades humanas que están desapareciendo. Sí hago el juicio o tengo la sensación de que hay una cuestión que está relacionada al propósito o a la falta de propósito o a la no claridad sobre el propósito, que ahí hay un signo de pregunta y donde antes quizás era una cuestión de las personas adultas o más adultas y hoy los niños y los jóvenes ya se lo están planteando, ¿no? Esto de decir, ¿qué quiero ser dentro de 5 años? ¿Qué quiero ser de 10? No sé qué voy a hacer, no sé qué dedicar, no sé dónde vivir. Y que tiene que ver con una preocupación legítima acerca de quién soy, a qué vine y qué es lo que quiero para mí. Eso desde un punto de vista desde la persona. Y creo que otra cuestión a revisar tiene que ver con lo relacional, ¿no? La tecnología nos ha dado un montón de herramientas y facilitado la comunicación en un montón de sentidos, pero el expresarnos desde quién realmente somos, desde la autenticidad, con lo que nos pasa, con lo que nos atraviesa, con lo que se nos dificulta, me parece que eso de alguna manera termina demostrándonos un bastante divididos, en donde elegimos qué parte queremos mostrar y qué parte quizás no me conviene mostrar, no me gusta o no estoy de acuerdo con eso o no quiero que se vea, entonces ocultándola de alguna manera siento de que ese no soy yo, ¿no? Obviamente que el contexto y los entornos van modificando un poco la demanda de habilidades, pero si vos me preguntás por una, yo creo que la capacidad de atención es quizás la habilidad que ha estado más dañada en este tiempo y que va a ser sumamente necesario para lo que viene. Si yo tuviera que retener una habilidad que se está perdiendo y tratar de impulsarla hacia el futuro o que a mí me gustaría que mis hijos la desarrollen, es la capacidad de prestar atención a un proceso y que no sea solamente una cuestión de atención desde el punto de vista mental, cognitivo, sino que ellos sean capaces de atender íntegramente, de apasionarse por un tema y poder llevarlo a cabo de punta a punta, ¿no? Me parece que esto es lo más afectado por el tema de la cantidad de estímulos que reciben hoy los chicos y creo que es una habilidad que se está perdiendo y que es fundamental para el futuro. Coincido y a eso le agrego que la escucha
es una habilidad que no sé si se está perdiendo, pero sí tiene sus dificultades y quizás no se le está poniendo foco, ¿no? Las distintas maneras hoy que tenemos de comunicarnos, ya sea a través de abreviaturas, de maneras distintas de escribir, de emoticones que supuestamente representan un montón de cosas, de alguna manera nos va a acostumbrarnos a expresarnos de una forma en donde suponemos que el otro está entendiendo lo que yo realmente estoy queriendo decir y el otro está entrenando de alguna manera a recibir una información cortita y a limitarse a escuchar ese poquito que está recibiendo. Entonces, creo que la escucha es una habilidad que no sé si les estamos poniendo realmente el foco y dándole la importancia que amerita, pero esa es otra habilidad que creo que deberíamos revisar. Yo creo que en el ámbito de las empresas hemos llegado a un momento donde el tema de la información y la capacidad que tengamos nosotros de ser críticos y observar y tomar decisiones informadas sobre los procesos que se van realizando es crucial, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con tener capacidad crítica sobre los procesos que estamos haciendo cada uno para poder ir mejorándolos. No solamente desde un sentido de la eficiencia, sino desde un sentido de la virtud esta de querer mejorar siempre y hacer mejor las cosas, no solamente por una cuestión numérica, sino de querer sacarle brillo y lustre a los procesos en los que estamos implícitos. Yo creo que tener esa capacidad crítica sobre la labor de uno mismo es algo que nos permite ir mejorando permanentemente en el mundo de las empresas y que es sumamente necesario, ¿no? Y sin ninguna duda amplifica las posibilidades de llegar a resultados mejores y diferentes, inclusive, ¿no? Cuando uno se limita solamente a la cuestión de uno y al repetir o reforzar lo que se le demanda y nada más, y no da lugar al pensamiento crítico, bueno, ahí nos perdemos de posibles mejoras, nos perdemos de poder tener una mayor comprensión, de hacer aportes significativos de valor al resultado final. Me parece que el pensamiento crítico es crucial. No sé si la educación tiene una responsabilidad sobre lo que hoy pasa en las empresas. Como dijimos al principio, creemos que hay un espacio a revisar en donde me gustaría que nos podamos preguntar qué pasaría si juntáramos al sector empresas y al sector educación y juntos analizáramos qué es lo que estamos necesitando y qué es lo que suponemos que vamos a necesitar, pero desde las dos partes, de manera colaborativa. Ahí creo que se podrían dar cosas muy interesantes. No sé si es una responsabilidad absoluta de la educación, de las empresas. Sí creo que si somos más, me parece que es mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo.